Uno para enseñar la cultura judía no necesariamente tiene que tener la cultura de Dios y la cultura de una cantidad de cosas, porque más que un Dios es un pueblo. El judaísmo históricamente y el pueblo de Israel históricamente hemos sido sometidos a diferentes exilios y diferentes fenómenos migratorios. Colombia, como muchísimos países de Latinoamérica y como Europa y como muchos otros tanto del mundo, son países de inmigrantes, en donde se han formado por distintas culturas. En parte los hombres tampoco se convierten tan fácil porque la circuncisión hace unos años no era común, ahora casi todos los niños están circuncidados. El rabino es el maestro de la comunidad y es un líder, es quien lidera. En el judaísmo no hay escalafón de cercanía a Dios, es decir, aquí no hay jerarquía divina. Yo no soy más cercano a Dios por ser líder religioso de la comunidad, ni más exento de cumplir u obligado de cumplir ninguna de las mitzvot, de los preceptos judíos. Estoy tan obligado y tan exento de lo que sea como cualquier otro judío. Mi nombre es Mijael Lacher, nací en Israel, mis papás son de Argentina y soy el líder religioso de la comunidad judía de Medellín. Nací en el Estado de Israel, en la ciudad de Tel Aviv. Mis papás son argentinos y a la edad de 5 años decidieron regresar a Argentina y ahí fue donde pasé la mayoría de mi vida. Mis bisabuelos vienen de Rusia, Rumania, Polonia y Austria. Entonces yo sería, si quieren, tercera generación que nace por fuera de Europa, pero el primero que nace en Israel. A mí me gusta pensar el judaísmo como una cultura más que una religión. ¿Por qué? Porque dentro de la cultura está la religión, pero también está el idioma, la comida, la música, ¿sí? Ciertas cosas, actitudes y formas de pensar que tiene el judaísmo y que tienen muchísimas otras culturas. Entonces, la gran pregunta es, ¿puede uno ser judío y ser ateo? La respuesta es sí, porque si uno nace, ¿sí?, de vientre, ¿sí?, de una mamá judía, y uno no cree que existe un Dios, pero se identifica con el Estado de Israel, o se identifica con el hebreo, se identifica, puede ser judío, es judío indefectiblemente. De hecho, conozco muchos judíos que me dicen, yo no creo en Dios, pero soy muy judío. Dicen, pero ¿cómo si es una religión? No, es un aspecto más de la cultura judía. Claro que es fundamental, yo no voy y lo digo como líder religioso, obviamente, no es un rol mínimo el de la religión dentro de la cultura judía, es algo que nos une mucho. Sobre el origen del judaísmo, el primer monoteísta, es decir, persona que creyera en un solo Dios, fue Abraham. Dios le pidió que se vaya a la tierra donde estaba, Ur de los Caldeos, para que vaya a la tierra prometida, la tierra que él le presentaba, en Israel. Y ahí fue que comenzó el monoteísmo, la creencia en un solo Dios. Luego pasan las generaciones, Abraham, Isaac, Jacob, luego viene José, 400 años de esclavitud, luego viene Moisés, quien va a ser el gran líder y profeta de Israel. Él libera al pueblo judío de la esclavitud, o al pueblo de Israel, mejor dicho, y luego en el desierto reciben la ley, reciben la Torá. Y ahí es cuando el pueblo de Israel se convierte en pueblo judío. ¿Por qué? Porque ya tiene leyes y ya tiene normas para seguir un comportamiento. Luego ya entra a la tierra de Israel y ya el resto es historia. Pero lo cierto es que comenzamos con Abraham en aproximadamente 1700 antes de la era común y luego se empieza a desarrollar el monoteísmo y la religión judía a partir de Moisés. Está la Torá como texto fundante, el Tanaj que incluye la Torá, que es Torá, Nevim, profetas, Chtuvim, escritos.
Luego el Talmud, que es el gran libro de compilación de discusiones rabínicas y debates sobre temáticas judías. Y así seguimos con más libros y autores judíos hasta el día de hoy, que se sigue componiendo. Cuando yo era niño, a uno, obviamente que lo que más le transmitían era esa fuerza que ofrecía la unión que la comunidad judía tenía, porque obviamente se habían encontrado culturas y nacionalidades de todo el mundo. Entonces aquí había gente de Hungría, de Alemania, de Polonia, Rusia, Francia, que se encontraban acá, y yo pienso que ahí fue realmente el Arca de Noé y la torre esta de todos los idiomas. A eso yo creo que se repitió bíblicamente dentro de ese proceso. Y eso, yo pienso que eso fortalece muchísimo la unión de una comunidad. Ser judío, hay dos formas de ser judío, para empezar bien didácticamente. La primera es naciendo judío de mamá judía. No alcanza que tu papá lo sea, sino con tu mamá. Y solo tu mamá. Vos puedes tener una mamá judía y un papá no judío, ya eres judío. Más si tu papá es judío y tu mamá no, no. Es decir, que solo por vientre judío es que uno adquiere la judeidad, si quieres. O por conversión. ¿Sí? Es un proceso en el que hay que estudiar y luego presentarse ante un tribunal, a un Beit Din, tribunal rabínico, en donde uno no solo muestra su compromiso académico, sino también espiritual con la religión judía. El que estaba al lado El que estaba al lado de Yosef, el que se sienta en la sinagoga al lado del papá. A la edad de 15 años, de alguna manera, me interesé más por profundizar sobre la parte religiosa y la parte espiritual. Terminé involucrado en una iglesia cristiana evangélica, y mi tránsito por la iglesia fue muy activo en la intención de estudiar más, de profundizar sobre los escritos, sobre la Biblia, sobre la parte teológica. Y finalmente ese estudio y esa inquietud terminaron llevándome a acercarme más hacia el judaísmo, por la misma historia de la Biblia, el mencionar el pueblo de Israel, el mencionar cada uno de los acontecimientos que se desarrollaban en los escritos bíblicos, me llevaron a viajar por primera vez a Israel en 1998, y a partir de ahí fue una inquietud muy grande dentro del judaísmo. Llegaron el momento en que estudiaron nuevamente la misma pregunta que este talmidés elaboró un momento, que dijo: Yo vengo de una familia compuesta de las siguientes nacionalidades: papá, Polonia; mamá, Francia; algunos de los abuelos, Alemania. Durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ellos tuvieron, yo creo que la fortuna de lograr salir. Mi papá muchos años antes, y mi mamá sí, cuando los alemanes iban a invadir Francia. Entonces lograron salir ellos vivían en París, lograron salir a tiempo y vía marítima se embarcaron por el Océano Atlántico a dar la vuelta al mundo, a ver en qué país los recogían. Ahí empieza mi historia de los padres, pues, inmigrantes a Colombia. A ver, ¿qué tiene el cuento de la Torá, la historia de la Torá, el relato de la Torá? ¿Qué cuenta? ¿Desde cuándo? ¿Cómo empieza la Torá? Yo estaba, de hecho, de viaje en China, de vacaciones, y recibí un correo de la comunidad de aquí en donde me preguntan si estaría interesado en aplicar. Y yo dije, bueno, yo estoy ahora viendo qué rumbo tomar. Tenía 25 años en ese momento y dije, bueno,
vamos a probar. Y mandé mi currículum. Llegaron a mí a través de Bogotá. Como se iba el líder religioso que estaba acá, él le habló a su amigo de Bogotá y me recomendó. Pues así una cosa lleva a la otra. Pero yo siempre digo que hay que irse muy bien de los lugares donde uno se va, porque nunca hay que cerrar mal una puerta. Y entonces apliqué y de Medellín sabía lamentablemente lo que saben todos fuera de Colombia de Medellín, ¿sí? Asociado con la época negra, con el narcotráfico, con la violencia, etcétera, etcétera. Y tomó 2 horas de estar aquí en la ciudad para darse cuenta que Medellín es una ciudad hermosa, es una ciudad, creo, de las más seguras de Colombia. La gente aquí es muy cálida, lo hace sentir muy bien a uno. No solo la comunidad paisa, no judía también, y me hicieron sentir como en casa. Y eso contribuyó muchísimo a mi decisión de quedarme en Medellín, de quedarme trabajando para la comunidad, pero también debo decir que me he involucrado muchísimo en la parte social, ¿sí? En lo que es las actividades sociales y de solidaridad con la ciudad, recorriendo la ciudad, en principio con la Personería de Derechos Humanos para ver las principales problemáticas de la ciudad y luego de a poco ir involucrándome con las principales necesidades de la comunidad de Medellín, por fuera de la comunidad judía. Entonces eso también hizo que yo me arraigara mucho más acá, que me amañara mucho más, porque estoy involucrado no solo desde mi trabajo, no solo desde miembro de la comunidad judía, sino como miembro de la comunidad medellinense. Mi casa es, tengo que decirlo, judía, ambos papá y mamá son judíos y demás, pero no había mucha religión, había mucha cultura judía, obviamente, el amor al Estado de Israel y al hebreo y a las costumbres judías, pero no mucha religión. Y yo quería de alguna manera volver a eso, o por lo menos acercarme más, si no volver. Me empecé a enamorar mucho más de la liturgia judía. ¿Sí? Porque no es solamente el rezo que uno hace todos los días, ni la melodía para una fiesta o para la otra, es el contenido y el por qué leemos un salmo y no el otro. Y hay mucha conexión ahí, no solo espiritual, sino también histórica, así que musical, que es lo que me atrajo muchísimo de esta profesión. Con el tiempo, sí, el rol del cantor litúrgico, del rabino, están muy ligados porque son líderes religiosos de su comunidad. Y en Medellín esta es una comunidad muy chica, entonces buscaban un líder religioso que pudiera liderar los servicios religiosos, pero también pudiera educar, ¿sí? Y llevar a cabo actividades para los más chiquitos y los más grandes también. De ciencia, bueno, bacano. לילה מן כל בחטא בשירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירם בעלמה ואמרו אמן. ויהי בנסורו, ויאמר משה, קומה אדוני ואנוסו אויביך, ואנוסו לשנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה. ¿Qué me llevó a tomar la decisión de hacerme judío? Fue precisamente el encontrar en el judaísmo respuestas a cada una de las preguntas que me hacía a nivel espiritual o a nivel religioso o a nivel teológico. Así, por esa razón termino tomando mi decisión de acercarme al judaísmo y hacer conversión al judaísmo y de estudiar a tal punto de convertirme en rabino de esta comunidad. Cualquiera que tenga la voluntad para hacerlo puede convertirse, pero esa voluntad implica compromiso espiritual y también académico. Y luego con un Beit Din, con un jurado, si quieres, de 3 rabinos, se establece que esa persona es judía, se le da una documentación, se le pone un nombre en hebreo y se dice que es hija de Abraham y Sara. Abraham, nuestro patriarca, Sara, nuestra matriarca, y es considerada como un judío igual que un judío de nacimiento. De hecho, Maimónides establece, Maimónides es un gran pensador medieval judío, establece que es el mismo respeto y hasta a veces más que hay que darle a un judío que se convirtió, ya que esta persona eligió convertirse, eligió ser parte del pueblo, pero con eso viene un compromiso. Convertirse no es simplemente decir un día me gusta el judaísmo y quiero aprender y quiero ser judío, realmente es un compromiso para el resto de tu vida.
En Colombia hay comunidades tradicionales que son más cerradas, un poco más reticentes a este tipo de personas que tocan las puertas a las comunidades. Se pudiera tomar una postura de resentimiento hacia ellas, pero no debe haber razón para esto, porque históricamente debemos entender también el trasfondo de las comunidades tradicionales en Colombia, que se formó a raíz de una persecución donde hay desconfianza. Los judíos que llegaron a Colombia llegaron sin el idioma, llegaron con una mano atrás y otra adelante, con muchas limitaciones económicas, con muchas limitaciones culturales y han podido progresar en medio de la sociedad colombiana y establecieron sus comunidades para suplir la necesidad de sus comunidades. En ningún momento estuvo la visión o la idea de suplir la necesidad de los colombianos que se interesaran en el judaísmo. Así que desde ese punto de vista nosotros entendemos su postura y su posición. Pero también desde ese punto de vista entendemos que tenemos una función y una labor en Colombia, y es proveerle judaísmo a aquellas personas colombianas. Mizmor le David, Abul Adonai ben Elim, Abul Adonai kavod baosh, Abul Adonai kevod shemo, Abul Adonai behadra kodesh kol. En mi caso, mis hijos son muy, no religiosos, pero les gusta mucho las festividades, les gusta celebrarlas, les gusta ir a la sinagoga, participar, son muy amigos de los rabinos que han pasado por la comunidad, de las personas, de los líderes religiosos, se interesan por aprender, no al pie de la letra, según los judíos ortodoxos, porque a veces es difícil, viviendo fuera de Israel, teniendo supermercados donde no hay comida kosher, teniendo la mayoría de los amigos que no son judíos. Igual nosotros pues vivimos una vida normal y así nos criamos y a veces uno quisiera hacerlo más, pero digamos que las circunstancias y la comodidad de uno lo frena uno un poquito pues como en seguir las normas. Vamos a elaborar un plato muy sencillo. Como le decía, ¿qué es la normativa kosher en el restaurante, por ejemplo, para nosotros? La olla donde yo preparo un alimento kosher no puede haber sido tocada ni utilizada ni con cerdo, ni con mariscos, ni con ningún producto que no sea certificado por las personas que tienen como esa potestad de hacerlo. בוקר טוב! שלום ילדים, מה שלומכם? מה זה? יפה מאוד. מה זה? Estudié y me acerqué al judaísmo ortodoxo, era la opción más, la opción viable para estudiar el judaísmo hasta el fondo. Nunca he sido una persona ortodoxa en mis pensamientos ni en mis convicciones. Lo estudié, me moví en ese ambiente, conocí gente de ese ambiente, sigo en contacto con muchos de ellos, pero en este momento no pertenezco a esa corriente. Yo creo que al final uno, en temas de sentimientos, de conexiones, uno vuelve a ser más o menos lo que uno era cuando estaba en el colegio o en sus primeros años de la universidad. En ese tema sigo muy cercana al judaísmo, practico, soy parte de la comunidad, soy activa, trabajo con ellos, aquí en el colegio también vivo muy conectada con Israel. Simplemente ya no veo la vida, pues de hecho nunca la vi, simplemente me metí en el tema de la ortodoxia un tiempo también para estudiarla, para vivirla, también para explorar, para ver qué era, pero no hago parte de ella en este momento. Resh, Shin. וים בכתר לפניהם ויבואו חיים, ויה בת שבע ולא פיה משלחת במצלות כמו אבן במעוזים.
ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אז ישיר משה ובני ישראל. La circuncisión en hebreo se dice Brit Milá. Literalmente es el pacto de la palabra, pacto de palabra. Y en realidad el primero que se circuncida es Abraham, y está en la Torá, está en el Pentateuco, en donde él mismo se circuncida a los 99 años por pedido de Dios para que haya una suerte de pacto de sangre, un pacto eterno con Dios, y le obliga, le dice que su hijo varón sea circuncidado también a los 8 días de nacido, es decir, a la semana de haber nacido, siempre y cuando el bebé esté sano. Obviamente la única excepción en donde uno retrasa el Brit Milá o circuncisión es si el bebé no tiene el peso o no está con las condiciones de salud pertinentes. Obviamente primero está la vida y significa, como dije antes, ese pacto eterno con Dios, y recibe un nombre también en el pueblo de Israel. Cuando son adultos y no son circuncidados, se hace en una cirugía con un médico especializado. Hay muchos hombres, obviamente, que tienen ese temor o ese tabú. Es difícil para ellos tomar la decisión de circuncidarse. Y todo hombre judío debe estar circuncidado. Es una marca que no se puede borrar de tu cuerpo y que además está en el punto donde tú procreas, donde tú das vida. Surge todo este proceso de transición del cristianismo al judaísmo, y que fue un proceso de transición que no es inmediato, que requiere una serie de cambios y de aprendizaje. No fue fácil, sobre todo la parte del idioma. En una comunidad judía nuestras oraciones se hacen en hebreo. El aprenderlas a hacer en hebreo, el saber qué era lo que rezábamos, era importante que entendiéramos ese idioma. Así que eso nos llevó a tener profesores de hebreo, a intensificar nuestro estudio en el hebreo, intensificar nuestro estudio en la estructura de oraciones y de rezos. Todas esas son cosas que demandan esfuerzos económicos, sacrificios de muchas maneras de los mismos miembros de la comunidad para ir construyendo ese judaísmo dentro de nuestra sociedad y dentro de la ciudad en la que estamos. Yo creo que es muy valioso que cada persona crea y haga lo que realmente lo haga feliz, siempre y cuando no se meta como en territorios de otras personas, o sea proselitista, o le diga qué tiene que hacer al resto. Si la gente cree o no cree, para mí es totalmente, me da igual, ¿sí? Yo sí diría que el punto en común debería ser ser buena persona. Hay valores universales que creo que estamos de acuerdo todos en eso. Entonces no le veo sentido también cuando alguien te dice a ti que es muy religioso, pero en el día a día de tratar a alguien, tú ves que va por otro camino diferente. Entonces realmente me parece valioso, debería ser el ideal, que en un territorio puedan coexistir personas de distintas creencias, religiones, o incluso si no las tienen también. Una persona que vive en Nueva York, que vive en Vancouver, que trabaja en Europa, digamos, en capitales de países, si quieren, del primer mundo. A mí no me gusta el término primero y segundo y tercer mundo, porque ¿qué significa primero? Está más desarrollado económicamente, industrialmente, pero hay cosas buenas y malas en muchas de las sociedades las cuales nombramos como ideales. Creo que la sociedad o el lugar ideal para uno es donde uno está feliz y donde uno está contento. Y Medellín logró eso. Lo hablaba con mucha gente de aquí, que Medellín tiene algo. No solo el trabajo en sí, sino tiene algo en la ciudad. Obviamente uno está también donde está el trabajo, eso es claro. Pero yo he estado en otros lugares con trabajo y me he ido. Y ya terminé un contrato y he decidido no renovar. En este caso, Medellín tiene, como dije antes, una cultura que me encanta, es una cultura muy regionalista, cabe decirlo. Bandeja paisa, cocho de herrera, cocho de bagria, cocho gallina, pollo asado. Hay un trasfondo muy judío en el antioqueño. Uno puede leer varios libros y varias costumbres que hay aquí que hacen reminiscencia a la cultura judía. Pujante, en una región pujante. Y yo me sueño a Medellín de aquí a 15 años, donde la brecha entre ricos y pobres sea la más chica de Colombia y donde podamos vivir como medellinenses, comunidad judía, comunidad cristiana en general, no religiosos, en paz, como venimos viviendo hasta el momento. Cabe aclarar que aquí la diversidad religiosa es muy buena y hay una convivencia muy bacana entre los distintos credos. Y vuelvo y digo, aquí tiene un qué sé yo que no puedo describir, y espero que
tampoco mucha gente lo descubra, pues si no se nos va a llenar de extranjeros y yo ya me nacionalizo paisa. Shema Israel, Adonai Eloheinu.